¿Se acuerdan que estábamos viendo, no? Aquí empezamos a ver la clase pasada, a ver. Corrie ten Boom, muy bien, excelente. ¿Y quién era Corrie ten Boom? ¿Qué era? ¿Una señora? ¿Una niña? ¿Dónde vivía? ¿Se acuerdan más o menos? En Holanda, muy bien. Ah, se acuerdan bastante. ¿Y tenía hermanos ella o no? ¿Tres hermanos? Bien. ¿Y con quién vivían? ¿Se acuerdan? Sus tías, ahí está, muy bien. Estaban casi todos, faltaban los abuelos, faltaban los primos. Pero bueno, están casi todos, ¿sí? Bueno, bastante bien, ¿se acuerdan? Bastante bien la historia. Eh, Bien, Corrie ten Boom, hablábamos que ella era una niña que creció en Holanda, ¿sí? Y habíamos quedado en que vivía con sus hermanos, con sus padres, con sus tías. Y bueno, la historia de hoy, bueno, ahí yo había puesto algunos datos de la familia, ¿no? Como podemos ver, puse algunos nombres. No sé si se llegan a leer, pero dice que el padre se llamaba Casper y la mamá Cornelia, ¿sí? Los hermanos eran Bitsy, Nolly y Wilhelm. Bitsy era la hermana, después estaba Nolly, que era también otra hermana, y su hermano mayor era Wilhelm, y era su hermano varón. Y las tías, ahí dice que había una tía llamada Ana, otra que llamaba Beth, y la otra Chance. Bueno, como pueden ver, son nombres bastante raritos para nosotros, porque es como que nosotros no estamos acostumbrados a estos nombres, son obviamente nombres de allá de Europa, ¿viste? Y son cuestiones que por ahí nosotros no manejamos muy bien. Pero quisiera que me acompañen al Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Todos vayamos al libro de Salmos. Muy bien. Ya hay alguien que se lo sabe de memoria. Salmos capítulo 1, versículo 1. Todo uno, capítulo y versículo. Del libro de Salmos. Muy bien. Estamos ahí. ¿Se acuerdan que el libro de Salmos estaba en la mitad de la Biblia, más o menos? Capítulo 1 y versículo 1. Es el primero del primero. 1-1. El número chiquito es el 1. Claro. Capítulo 1, versículo 1. Ahora lo leemos, pará. Ahí lo leemos todos, cuando todos lo encuentren. ¿Vamos? Bien, leemos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley, versículo 2, sino que la ley de Jehová está su delicia, sino en que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Le da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Es un salmo muy lindo, que habla de aquellas personas que son bienaventuradas. ¿Quiénes son aventurados? Aquellos que no andan en camino de pecadores, ¿sí? Ni se sientan en las sillas de los escarnecedores, aquellos que hacen maldad, sino que de día y de noche meditan en la palabra de Dios, ¿no? Que a tiempo darán su fruto y su hoja no caerá. Estarán plantados junto a las corrientes de agua, ¿sí? Eh, Cuando leemos este pasaje, sí o sí no se nos viene a la mente la vida de esta niña, ¿sí? Corrie ten Boom. Vamos a empezar con la historia del día de hoy, ¿sí? La historia del día de hoy cuenta acerca de que el padre eh, es relojero, ¿sí? ¿Qué es un relojero? A ver si a alguien se le viene a la cabeza. Hace relojes o también repara relojes. Muy bien. El padre de Cory era relojero. En su ciudad, en la ciudad de Harlem, él se dedicaba a estas cosas, se dedicaba a arreglar, a reparar relojes, estaba todo el tiempo en su taller y todo el tiempo estaba con relojes, reparaba con sus herramientas. Y
Como podemos ver acá, esto es lo que hacía él, reparaba los relojes. Relojero es un oficio bastante complicado, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso porque una pieza que toquemos o que movamos mal se rompe todo el reloj. Claro, si se pierde, ¿cómo se llama? Hay herramientas que son muy pequeñas, ¿sí? Y todas estas las manejaba el padre de Cory. La historia de hoy cuenta acerca de que Cory viaja junto a su padre y viajan a Ámsterdam, ¿sí? Ella comienza en una mañana muy temprano. Resulta que su hermana Betsy, ella se entera de que viaja con su padre y la invita, le dice, vení Cory, vení. Si vas a viajar con papá, te conviene que vayas limpia, que vayas preparada, ¿sí? Anda a peinarte, anda a cambiarte, anda a lavarte la cara, porque vas a viajar con papá a Ámsterdam. Ámsterdam, como nosotros a Buenos Aires. ¿Quién conoce Buenos Aires acá? ¿Quién más? A ver, Buenos Aires. Más o menos saben dónde queda, ¿no? Es la capital de Argentina. eh, y más o menos Ámsterdam era parecido, ¿sí? Y justo la ciudad en la que estaban ellos quedaba cerquita, no es tan lejos como nosotros ir a Buenos Aires. Pero ir a Buenos Aires, muchas veces nosotros tratamos de ir bastante bien, ¿no? Si nos dicen vamos a Buenos Aires, digamos, bueno, vamos a cambiarnos, vamos a lavarnos la cara, y vamos de viaje, ¿no? La hermana de Cory le dijo lo mismo, entonces fue a cambiarse, fue a vestirse, su padre la vio cuando bajó las escaleras, y le dice, wow, Cory, estás hermosa, estás muy linda, le dice, vamos, vení, vamos de viaje. Así que salieron juntos. Bien, acá vemos que, como ustedes decían, la bandera de Holanda, y ahí se encontraba donde vivía Cory. Acá vemos la imagen, está Cory con su padre, y ellos viajan, ¿en qué están viajando ahí? ¿Se ve más o menos? En tren. En aquel entonces todos se manejaban en tren, ¿sí? De hecho, en Europa siguen manejándose en tren, van de tren de acá para allá, y, y realmente es un tránsito bastante fluido, ¿no? Tenían una demora de 30 minutos más o menos aproximadamente de la ciudad donde estaban a Ámsterdam. Y Cory decide ponerse del lado de la ventanilla, ¿no? ¿Y qué prefieren? ¿Ponerse del lado de la ventanilla o ponerse del otro lado? La ventanilla, claro. Elegimos el lado de la ventana. ¿Y para qué nos ponemos ahí? Para ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Vemos con mejor claridad todo lo que va pasando. Ahí vemos a Cory señalando todo lo que va viendo. Dice la historia que ella veía, ¿no? Ahí vemos unas casas, más o menos, unas casas humildes, ¿sí? De gente pobre. Ella iba pasando con el tren, iba por barrios así, iba viendo casas de este estilo, luego veía casas abandonadas, luego pasaba más adelante y se encontraba con casas de gente rica, gente de poder adquisitivo gigante. Después más adelante se encontraba con estos campos así verdes, muy lindos, con sus animales, vacas, y de hecho allá en aquellos lugares el clima es así, por lo tanto es todo verde, todo montaña y es lindo de ver, ¿no? En comparación de acá, creo que acá es la zona más desértica y vemos un poco todo más seco, vemos todo, parece que se está muriendo todo, pero bastante lindo, ¿no? A veces que hay montañas que muy lindas. Entonces Cory viajaba del lado de la ventanilla para ver todas estas cuestiones, todas estas cosas. ¿Puedo pedir un poquito de agua? Sí. Bien, de hecho, cuando llegan a Ámsterdam, dice la historia que llegan en la estación de tren, ¿no? Llegan a Ámsterdam y allá se encuentran con todos los lugares donde tiene que ir el padre, porque el padre iba a Ámsterdam a buscar repuestos, ¿sí? ¿Qué dijimos que era el padre? Relojero, muy bien. Punto para el equipo azul. El relojero, el padre de Cory, iba a buscar repuestos porque estaba necesitando para trabajar, ¿no? Entonces llegan a Ámsterdam. Cuando llegan a Ámsterdam, empiezan a ir a todos los locales, empieza a recorrer todos los centros comerciales, a buscar todo lo que él necesitaba. Llegan temprano porque obviamente era un viaje cortito, llegan antes del mediodía. La historia cuenta que el padre de Cory, junto con Cory, iban por todos lados y se encontraban con amigos del padre, ¿no? Y eran bastantes amigos, entonces
la veían a Cori, una pequeñita ahí junto a su padre, y le iban y le regalaban caramelos, le regalaban juguetes. Entonces Cori estaba chocha, estaba contentísima, estaba feliz. Le regalaban cosas por haber viajado con su padre, ¿no? Y llegan a un acuerdo con Cori. Le dicen, bueno, antes de que sean las 12 del mediodía, nosotros tenemos que estar acá en la estación de tren. ¿Por qué? Porque en la estación de tren se va a ver un reloj parecido a este. Esto es como una catedral que hay en Ámsterdam, ¿no? Y sigue estando. Dice, vamos a ver este reloj cuando llegue a las 12, así yo comparo con mi reloj, dice, y lo arreglo, ¿no? Porque hay veces que los relojes se adelantan y demás. Y este reloj, dice la historia, que era como el supremo de todos, supremo del país, ¿no? Entonces todos los relojes del país, claro, era como el maestro de los relojes este. Entonces todos se basaban en el horario de este reloj. Entonces cuando el padre de Cory llegaba a Ámsterdam tenía que sí o sí verificar su reloj, ¿no? Verificaba su reloj. En un momento dice la historia que todas las agujas hicieron. ¿Subieron a dónde? A las 12, muy bien. Llegaron a las 12. Y el padre de Cory empezó a notar, empezó a ver y decía, bueno, 2 segundos atrasado, y empezó a comparar, ¿no? Así que cuando llegaba a su casa iba a ajustar a todos sus relojes 2 segundos atrasado. Así que era así, está un poquito más adelantado, ¿no? Pero el reloj representaba esto, ¿no? Era un reloj gigante en el que todos miraban y todos comparaban con este reloj. Bien, ya de regreso, porque ya compararon, hicieron este arreglo del reloj, volvieron de nuevo en tren, ¿no? Y Cory empieza a charlar con su padre. Comienzan a tener una charla bastante íntima entre ellos. Y Cory, como toda niña curiosa, como toda niña que le gustaba preguntar muchas cosas, empieza a consultar a su padre cuestiones que por ahí no tenía que saber, ¿no? Muchas veces como pequeños, yo me acuerdo que muchas veces le preguntaba a mi mamá cosas que por ahí no necesitaba saber, ¿no? Y muchas veces somos curiosos así, de esta manera. Y Cory le preguntaba muchas cosas a su padre en ese momento y siempre su padre la trató con amor, siempre la trató con respeto y le respondía a cada pregunta y llegó un momento en que el padre le dijo, eh, para que ella entendiera que muchas veces hay respuestas que no tiene que saber, le dice, Cory le dice, ¿podrías cargar este pesado bolso de repuestos que tengo acá? Claro, ellos volvían con todos los bolsos de repuesto. Los repuestos son, cuando ponemos mucho en un bolso, son pesados. Y la nena le dice, no, papi, no puedo porque es muy pesado, le dice, es mucho para mí, mis brazos chiquitos no pueden con este bolso. Y le dice, bien, Cory, mientras seas pequeña, yo este bolso lo voy a cargar por vos, le dice. ¿Sí? De la misma manera, hay cuestiones en la vida que no necesariamente las tengas que saber vos. ¿Sí? No necesariamente tengas que saber todo. El Cory preguntaba, 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 y obviamente habían cuestiones que ella no tenía que saber. Y esto la llevaba a ella a pensar en que su padre era un padre amoroso, ¿no? Era un padre que cuidaba de ella y le explicaba las cuestiones y las situaciones, y se las explicaba con amor, con dedicación, con cuidado, ¿sí? Porque ella amaba a su padre y su padre la amaba a ella, ¿sí? Esto me hacía pensar en dos cuestiones, en dos pensamientos, ¿sí? En primer lugar, te leo un poquito chico, pero dice, Dios quiere ser tu padre, ¿sí? El Señor quiere ser nuestro Padre Celestial. Así como ella pensaba en que era privilegiada de tener un padre como ella tenía, nosotros necesitamos un padre que realmente nos ame y que realmente nos cuide. Pensaba en esto, en que Dios quiere ser nuestro Padre y que hay situaciones y que hay personas, perdón, que en el día de hoy Dios todavía no es su Padre. Todavía hay personas que Dios no puede ser el Padre de esas personas en el día de hoy porque no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, ¿sí? Si leemos en Juan 1:12, quiero que me acompañen. Buenísimo.
Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 12. Bien, lo vamos leyendo porque no es tan largo, ¿sí? Aquellos que todavía no lo han encontrado, escuchen bien atentamente lo que voy a leer. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un versículo bastante conocido y nos habla acerca de esto, ¿no? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, no todos tenemos un Padre como nuestro Padre Celestial, sino que solamente aquellos que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, a los que creen en el nombre de Jesús, ellos sí son hijos de Dios. Ellos sí tienen un Padre Celestial como lo tenía Cori. Cori dice la historia que ella aceptó a Jesús en su corazón y por lo tanto tenía este privilegio de ser hija de Dios. Tenía un Padre Celestial que la cuidaba, que la protegía, que cuidaba de todo de ella, ¿sí? La cuidaba de que no tropezara. Y esto me hacía pensar en esto, que en primer lugar Dios quiere ser tu Padre. Pensemos en esto, chicos. Pensemos en que Dios quiere ser nuestro Padre. Y si todavía no lo has aceptado en tu corazón, si todavía no aceptaste a Cristo en tu corazón, si todavía no le pediste perdón por tus pecados, que podamos hacerlo en el día de hoy, que no dejemos pasar esta oportunidad, porque Dios quiere ser nuestro Padre, ¿sí? En segundo lugar, dice, Él sabe todo de nosotros. Y me llevaba a pensar en lo que en lo que Cori y su padre charlaban, ¿no? Y todas estas cuestiones que ella le preguntaba y todas esas charlas que tenían, y en la respuesta que le da su padre a Cori, en que muchas veces no es necesario que sepamos todo, me hacía pensar en Isaías 58, 8, 9. No lo busquen, yo se lo leo. Yo se los leo, Isaías 58, 55, perdón. Isaías 55, 8, 9. Dice, escuchen, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El Señor piensa mucho más que nosotros. Él tiene pensamientos altos mucho más que nosotros. Y me hacía pensar en lo que charlaban Cori y su padre, ¿no? Muchas veces nosotros queremos cuestionarle a Dios situaciones que nos pasan y a veces queremos pedir respuestas a Dios por situaciones que estamos atravesando. Y el Señor nos dice que Él es soberano en todo. Nos dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que a muchas veces las preguntas que nos hacemos no tienen respuesta de parte de Él porque Él es sabio y sabe por qué actúa de esta manera, ¿sí? Entonces a veces nos preguntamos por qué nos suceden ciertas situaciones en la escuela, ciertas situaciones en la casa, por qué mi papá perdió su trabajo, por qué mi mamá perdió su trabajo o por qué me va mal en la escuela, quizás si yo estudié. El Señor tiene la respuesta de todo, pero muchas veces no nos las quiere decir porque Él es soberano y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Bien. Acá tenemos una foto de las tías y sus nombres, ¿no? Al lado izquierdo está la tía Beth, en el medio la tía Ana, y al fondo, allá a la derecha, está la tía Jans. Estas tías, como veíamos, son las que viven con Cori, ¿no? Y dice la historia que cuando ellos llegan a su casa, llegan a destino, dice que tenían la tía Ana,
en el medio, tenía todo preparado, ya está, había hecho la comida, había puesto la mesa, y dice la historia que ella se destacaba mucho por cocinar. Ella era como esas tías que a veces tenemos, cocinan cada cosa, que cocinan cosas riquísimas, que a veces nos dan ganas de ir a lo de la tía, ya sabemos cuál tía es, que vamos a lo de la tía y sabemos que vamos a volver con la panza así, porque sabemos que nos gusta lo que cocina. A veces tenemos acá a la tía Miri que nos cocina riquísimo y nos dan ganas de llevarnos todo lo que hace. Bueno, la tía Ana era una tía de ese estilo. Ella cocinaba tanto que a veces hasta la misma visita decía, no, no puedo más, ya me comí todo. Y dice también que ella era como que con lo poco que tenía, con los pocos recursos que tenía la familia, ella podía cocinar lo que sea. La rebuscaba por todos lados para cocinar. Y cuando ellos regresan, se encuentran con esta tía que había hecho todo por ellos. Resulta ser que en la mesa de la familia Tempum, así en la mesa donde ellos comen, tenían como una cajita. Vamos a ver acá. La cajita de las bendiciones. La cajita de bendiciones. En esa cajita resulta ser que la familia Tempum tenía la costumbre de colocar monedas ahí, como ven. ¿Las ven ahí abajo las monedas? Ellos tenían la costumbre de llevar monedas y colocarlas arriba de la cajita, así, sobre la cajita, y esto tenía un destino y un propósito muy importante. Esto lo hacían por cuestiones de brindarle ayuda a las familias misioneras. ¿Sí? Esto era para estaba destinado a la obra misionera. ¿Y a qué nos referimos con obra misionera? Volvemos una antes, así me saben, a ver si alguien sabe qué es la obra misionera. ¿Alguien se anima a decirme? ¿No? No tiene ni idea. La obra de Dios me dice ahí. Muy bien, Nacho. Gabus, ¿te animás? ¿No? Lichi. ¿Qué dijo Nacho? Muy bien. Bien. Ahí dice, son hermanos que Dios llama para que les sirvan en diferentes partes del mundo. Dedican su vida entera para llevar el Evangelio a mucha gente, ¿sí? Los misioneros son hermanos que Dios llama para que vayan y prediquen la palabra de Dios. Y lo hacen en todo el mundo, ¿sí? Lo hacen en cada lugar, cada rincón donde la palabra no llega, ellos van y llevan la palabra de Dios. Ellos van con sus Biblias y llevan el mensaje de Cristo, llevan el mensaje de la cruz, ¿sí? Y van y les hablan a todas las personas que no conocen, a culturas que tienen una idolatría muy fuerte, y ellos van y les predican de Dios. Hay muchas veces que hay idiomas que no conocen y ellos van, trabajan, estudian el idioma y de esa manera empiezan a predicar la palabra de Dios. Estos hermanos no necesariamente están en todo el mundo, en otros países. Hay hermanos misioneros acá en Argentina también. De hecho, muchas veces hemos tenido reuniones que han venido hermanos a hablar acá, hemos tenido reuniones con misioneros que nos han contado sus historias, nos han contado sus objetivos, todas las cosas que gracias a Dios pueden hacer y todos los lugares donde van. Y como veíamos a la familia Tempum, ellos ofrendaban, ¿sí? Ellos destinaban una parte de su dinero hacia la obra misionera. Y acá es donde quisiera que nos detengamos un poco. Y esto es algo que por ahí quizás les parezca raro, quizás les parezca no de lo que veníamos viendo, pero Dios en esta tarde nos pide que tengamos esto en mente. Tengamos en mente el ejemplo de la familia. Que de cierta manera podamos tener en mente a las familias misioneras, ¿sí? De hecho, destinar una cierta cantidad de dinero hacia estas familias es algo que podemos hacer, que Dios nos está pidiendo. Podríamos pensar en esto y decir que Dios nos está mandando a que podamos brindar nuestra ayuda, aunque sea lo mínimo que podamos dar, ¿sí?
no hay excusas para las edades. Quizás ustedes piensen y digan que son muy pequeños para ofrendar, quizás digan que no tienen dinero, que no tienen trabajo para ofrendar, pero el Señor no nos pide grandes cosas, ¿sí? Hasta incluso podemos orar por ellos. Podemos hablarle a Dios para que interceda por estos hermanos misioneros, que nos acordemos de ellos. Aquellos hermanos que todavía están predicando en lugares que son perseguidos quizás y muchas veces les falta el alimento, muchas veces les falta los recursos. Y qué bueno es que pensemos en esto y que meditemos en que hay hermanos misioneros que necesitan de nosotros. Bien, cerrando este paréntesis, sigamos con la historia, ¿no?, que estábamos viendo. Y resulta que estaban teniendo esta cena, ¿no?, con la visita, justamente esa noche que la tía Ana prepara toda la comida que hace. Llega visita y bueno, había que atender a la visita. Entonces, la tía Ana empieza a pelar más papas, 2 papas más porque no había más, empieza a pelar cebolla y hace pone un poco más de agua a la sopa, aunque queda un poquito más aguada, no pasa nada porque queda riquísima. Entonces, la visita se sentía cómoda, se sentía halagada, ¿no? Y dice la historia que, bueno, la familia Tenboom tenía esta costumbre, ¿no?, de estar en la cena, de estar comiendo algo, y el padre de familia siempre, papá de Cory en este caso, siempre compartía una porción de la palabra de Dios. Siempre estaba Jesús en las conversaciones de la familia. Siempre había un pensamiento de Dios, siempre había alguna historia que contar, siempre había alguna historia del Antiguo Testamento, la cual recordar. Siempre la visita se sentía halagada, se sentía cómoda así en estas situaciones. Y les encantaba estar junto a la familia. Y resulta ser que había una persona que estaba visitando, un amigo del padre, ¿no? Y resulta ser que esta persona, claro, el padre abrió la Biblia y empezó a hablar, empezó a contar alguna historia, qué sé yo, y resulta ser que empieza a mirar a esta persona. La empieza a mirar y dice, a este le está pasando algo. Dice, cuando ven a las personas que por ahí dicen, lo ven en la cara y ya vemos que están tristes, vemos que están un poco así, como deprimidos. Bueno, a esta persona le estaba pasando eso, se estaba como sintiendo mal, se estaba preocupando, quizás en su mente, quizás en su corazón, tenía preocupaciones por todos lados. Entonces el padre hace una pausa y empieza a preguntarle a este señor, le dice, ¿querés que vayamos al taller? Y vamos a charlar un ratito y vamos al taller ahí en privado. Así que bueno, fueron a hablar allí al taller, como vemos acá en la imagen, ¿no? Abre la palabra de Dios y le pregunta, el padre de Cory le pregunta a este señor, ¿qué te está sucediendo? Y este señor empieza a abrir su corazón y le empieza a contar todas las situaciones que estaba viviendo. Resulta ser, el señor le empieza a decir, mirá, en mi casa están pasando muchas cosas, mi familia está atravesando una situación económica muy fea y estoy muy preocupado porque en mi trabajo no sé si la voy a seguir teniendo. Quizás pierda el trabajo y la verdad se la veía muy complicada a este señor. Justamente el padre de Cory es una persona por la cual había pasado por todas estas situaciones. Había pasado por cada una de estas situaciones. Y él conocía muy bien que Dios era quien lo podía ayudar. ¿Sí? Entonces empezó a decirle muchas cosas, empezó a hablar la palabra de Dios y le contaba que Dios quiere ayudarlo, Dios quiere acompañarlo en estas situaciones. Y el Señor quería llevar sus cargas. Muchas veces nosotros nos pasan estas cosas. Muchas veces nosotros creemos que la felicidad está en las cosas que tenemos. Muchas veces creemos que la felicidad está en lo material. ¿A quién no le gusta que le regalen cosas? A ver, yo creo que a nadie le gusta que no le regalen cosas. Todos queremos que nos regalen algún regalo, que nos den algún paquete de zapatillas, una bolsa de ropa nueva, que vengan así y nos digan, todo esto es para ustedes, chicos.
¿sí? Y a veces creemos que con estas cosas vamos a obtener la felicidad. Y esta persona estaba triste por las tribulaciones, pero el Señor nos quiere hacer entender en este día que Él jamás nos va a abandonar y que Él quiere que seamos felices junto a Él, ¿sí? Por eso leemos acá, yo puse una cita de Hebreos 13:5, que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Puse ahí abajo en otra versión, que es el mismo capítulo, el mismo versículo, pero escrito de otra manera, que dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Sí? Así que tengamos en mente este pasaje, chicos. Y si muchas veces creemos que por las cosas materiales va a llegar la felicidad, porque queremos alcanzar cierto poder adquisitivo, queremos llegar a tener cierto dinero, el Señor dice que no amemos el dinero, sino que lo amemos a Él. Estemos contentos con las cosas que tenemos. Él nos ha dado muchas cosas, ¿sí? Nos ha dado tantas cosas que muchas veces ni imaginamos tener. Y debemos estar agradecidos, debemos estar contentos con las cosas que Él nos ha dado. Y entender que Él nos está diciendo que nunca nos va a fallar y que jamás nos va a abandonar. Mateo 6:33, que lo puse ahí, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero Dios, primero busquemos las cosas de Dios, todo lo que necesitemos, todo lo que creemos que estamos necesitando en ese momento, el Señor en su voluntad, en su divina voluntad, nos las va a dar. Bien, siguiendo con la historia. Volvemos con la lámina de donde aparecen las tías. Y aparece la tía Beth de este lado izquierdo. Es una tía que ellos la tenían como la gruñona, ¿no? Como aquella que muchas veces no quiere estar con niños o a veces trata mal, pero de su manera, ¿no? La tía Beth era así de esta manera porque ella en su momento trabajaba para una familia que cuidaba a niños, obviamente. Ella iba a la casa de esta familia y cuidaba a los hijos de la familia. Una familia con mucho dinero, una familia millonaria que le daban sus hijos para que ella los cuide, y siempre en la historia cuenta, ella siempre comparaba a los hijos de esta familia con Cory, con sus hermanos. Decían: no, los que yo cuidaba, los niños que yo cuidaba, no se portaban así, decía. No se sacaban los mocos como ustedes, chicos, así los comparaban. Y daba a entender que ella como que siempre los comparaba, ¿no? Y bueno, era una tía que era así porque, bueno, había que llamarla igual, de todas formas, obviamente. Luego tenemos a la tía Jans de aquel lado. Y en ella nos vamos a enfocar un ratito ahora. La tía Jans tuvo a su esposo que luego de 40 años, cuando ellos tenían 40 años, él fallece. Y ella, por lo tanto, se queda sola y se va a vivir a la casa de la Stenboom. Entonces, comienza a cobrar una pensión y demás, y cuestión que ella es la tía que nos gusta tener también, aparte de la tía Ana, ¿no? La tía Jans es aquella que va y se encarga de todos los detalles para los niños. Ella siempre que iba a comprar algo al mercado, siempre volvía con algo de más para los pequeños, ¿no? Siempre volvía con alguna ropita, con algún zapato para ellos, para ella, y siempre algo para los chicos había. Siempre se acordaba de ellos, siempre estaban los detalles la tía Jans. Había una parte que contaba que ella fue a comprar a la panadería y ¿qué hizo? Volvió con unos pastelitos así, unas tortitas para cada uno. Claro, los otros estaban re felices, estaban contentísimos porque la tía se había acordado de ellos. Así era la tía Jans, ¿sí? Dice Cory que más adelante, cuando Cory crece, la describe a la tía Jans. Dice: la tía Jans era la persona más rica que conocí porque le encantaba dar a los otros. Así era la tía Jans. La tía Jans le daba a todas las personas y con lo poco que tenía, ella siempre le daba a todos.
sigue continuando la historia y dice que en Harlem, donde ellos vivían, había muchos cuarteles militares, ¿sí? Había muchos soldados en aquel entonces, los cuales, dice el Cory que la tía Jans iba caminando por la ciudad, ¿no? Y de repente mira para un costado y mira a los soldados que estaban ahí charlando, estaban ahí como eh, pasando el rato, sin hacer nada, ¿no? Y sigue caminando, bueno, sigue caminando y de repente mira para el otro costado y ve a los soldados haciendo lo mismo, como que ve a los soldados que estaban dispersos, estaban como tranquilos, sin hacer nada, obviamente porque los soldados están para la guerra, ¿no? Y claro, ella sigue caminando y vemos a la tía Jans un poco más de cerca. Sigue caminando hacia su destino y piensa, ¿por qué no organizar un club para soldados? Dice. Así tendrían un lugar en donde pasar el tiempo y no aburrirse, en donde podrían escuchar de Jesús también. Claro, ella empezó a pensar en construir o a hacer un lugar, a armar un lugar donde los soldados vayan y se recreen, tengan un momento quizás de ocio, y puedan charlar entre ellos, puedan hacer actividades. Y también que se les hable de Jesús. Bueno, la tía Jans era de esas personas que también se proponen algo en su mente y van y lo ejecutan enseguida. Así que al día siguiente comienzan a realizar esta operación, ¿sí? La tía Jans va y busca un salón y lo encuentra. Bueno, fue a convocar a todos los soldados que vengan al salón porque acá se va a hacer algo especial, ¿sí? Empezó a hacer invitaciones, qué sé yo, y empezaron a llegar los soldados, ¿sí? Cuenta la historia que uno de los soldados, y claro, entró al salón y en el salón había un órgano, así como un piano, pero en aquel entonces eran de madera, ¿no? Eran grandotes así, tocaban así con teclas. Y dice la historia que el soldado fue y se fue a sentar hacia el piano, empezó a tocar. Sonaba bien, ¿viste? La tía Jans estaba como contenta de, wow, qué bien que tocás, le dice. Y claro, ella pensó en sus sobrinas y le dice, ¿podrías enseñarle a mis sobrinas? Sí, por supuesto, le dijo el soldado. Así que vengan mañana que yo les voy a enseñar. Bueno, al otro día, se juntaron de nuevo los soldados y empezaron este soldado les empezó a enseñar. Ahí está Cory junto al soldado, aprendiendo a tocar el teclado, ¿sí? Ella veía esta situación como una oportunidad en la cual, de esta forma, podía servir a Dios, ¿sí? O sea, si aprendía a tocar el teclado, sabía que después iba a poder cantar ¿a quién? A Dios, muy bien. Sabía que ella, si aprendía a tocar el teclado, iba a poder cantarle a Dios. Y así poder hacer las reuniones y poder servirle a nuestro Señor. Bien. Cory comienza a aprender a tocar el teclado, a tocar y demás, y empiezan a hacerse las reuniones. Bien. Resulta ser que después se suma su hermana y empiezan a tocar juntas, y de hecho después empiezan a estar en las reuniones, ¿no? Porque después de esto la tía Jans empieza a tener su estudio bíblico 2 veces por semana, viene al salón donde se estaban juntando, y muchos soldados querían aprender de la palabra de Dios, muchos soldados querían seguir aprendiendo de las historias de Dios, y la tía Jans se estaba dedicando a estas cosas. La tía Jans iba, les enseñaba, abría la Biblia y les empezaba a hablar de Dios y les explicaba muchas cosas en la Biblia que ellos no entendían. Así que Cory y su hermana empiezan a servir a Dios desde tan pequeña edad, ¿sí? Ella luego dice la historia que se anima a empezar a tener charla con los soldados, ¿no? De vez en cuando iba y se ponía en los grupos de los soldados y también les hablaba de Dios. Y quizás ustedes piensen, qué chiquita que era Cory, están hablando tanto de Dios. Y sí, ella era usada por Dios, ¿sí? Así como nosotros, como cada uno de ustedes, puede hablar de Dios a todas las personas, ¿sí? Por eso, ya para finalizar, quisiera que pensemos en esto, en que sigamos el ejemplo de Cory. Cory entendió que Dios la quería utilizar y la quería llevar a los lugares donde
tenía que llevar la palabra de Dios. Y quizás nosotros también tengamos que hacer lo mismo. Y lo tenemos que hacer porque Dios nos está pidiendo en esta tarde que hablemos de Dios, que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Quizás más de alguno debe pensar en aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo de muchas personas, yo tengo en mi mente personas que sé que no conocen a Dios, por lo tanto tengo que hablarles. Yo sé que cada uno de ustedes en este momento puede pensar en alguien, en quien quiera, en algún familiar, en algún tío, en algún primo, en algún compañero de la escuela, que no conoce a Dios y que necesita de Dios. ¿Sí? Que pensemos en que si nosotros el día de mañana Dios viene a buscarnos, el Señor viene a buscar a su pueblo, y nosotros hemos aceptado a Cristo, vamos con Él y vamos a ver a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, y no van a ir con nosotros. ¿Por qué? Porque nunca les hablamos de Dios. Porque nunca les hablamos de que Cristo quiere salvar sus corazones, quiere salvar sus almas. Pensemos en esto, pensemos en que Dios quiere utilizarnos, quiere usar nuestra voz, quiere usar nuestro ser para hablarle a las personas que están alrededor nuestro, ¿sí? Y eso es lo que quisiera compartirles esta tarde. Acá, antes que nada, perdón, vamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con el Señor. Y una vez más les vuelvo a recalcar, ¿sí? Todo esto que venimos hablando, de que Dios quiere ser tu Padre, Dios quiere ser aquel Padre Celestial que te quiere cuidar, que te quiere brindar la salvación, que pensemos en esto, que meditemos y nos hagamos la pregunta, si yo hoy me pasa algo, ¿a dónde voy? ¿Dónde está mi destino? ¿En el cielo o en el infierno? Esa es una pregunta que se la tienen que responder ustedes. Ustedes más que nadie saben si le han pedido perdón a Cristo por sus pecados, si le han pedido perdón a Dios y le han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Sí? De aquellos que todavía no lo han hecho, apresúrense a tomar esta decisión, porque no sabemos hasta cuándo va a ser nuestra vida, no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida. ¿Sí? Así que bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en este día por darnos esta palabra. Te agradecemos, Dios, por hablarle a cada uno de los chicos. Y gracias, Dios, porque eres nuestro Padre, eres aquel que nos quiere salvar, nos quiere dar este perdón, Señor, que quieres que seamos tus hijos. Y tú quieres ser nuestro Padre Celestial que nos va a guardar y cuidar en toda situación. Te pedimos, Dios, que nos hables, que nos sigas hablando durante la semana, que pensemos en todo lo que hemos escuchado, que empecemos a entender también que queremos ser usados por ti. Queremos que nos uses en todo momento, que podamos hablarle a las personas acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, y podamos entender que ese plan que tenés preparado para nosotros lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos y bendecinos en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén.